tal? Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Barruelas, gerente de desarrollo de negocios de BHR México. Y justo en nombre de BHR México y SFI Global les doy la bienvenida a nuestro webinar de alto nivel, Cierre Fiscal 2025. El cierre del ejercicio ya no es un proceso operativo, todos lo sabemos. Coincidimos todos en que es un momento estratégico donde se define la exposición, el riesgo, la solidez financiera y las posibilidades reales de planeación para el siguiente año. Hoy vivimos en un entorno donde la fiscalización es más profunda, más digital, más rigurosa. La autoridad está utilizando analítica, cruces automatizados, inteligencia artificial y criterios técnicos cada vez más específicos. Por eso la pregunta clave hoy es: ¿está tu empresa realmente preparada para un cierre sólido, defendible y sin contingencias? Durante esta sesión, durante este webinar, vamos a profundizar en los criterios recientes de la autoridad que impactan directamente el cierre 2025, donde se concentran las contingencias fiscales más relevantes. Errores comunes que observamos en auditorías, revisiones profundas y fiscalizaciones. Integraciones contables, deducciones, conciliaciones y documentación crítica. Y lo más importante, cómo transformar el cierre fiscal en una ventaja competitiva y no simplemente en un requisito regulatorio. Y para ello contamos con tres especialistas que lideran proyectos de alta complejidad dentro de BHR México, real y completamente expertos. Justo, están aquí con mucho gusto para compartir esta información. Tenemos a nuestro director de certidumbre fiscal, Miguel Ángel Hernández, experto en experto en fiscalización, defensa preventiva, criterios jurídicos y estrategia de riesgo. Nuestro gerente de contabilidad, Gilberto Calderón, especialista en cierres contables, integraciones, normatividad y auditoría financiera. Diego Ramírez, gerente de impuestos, experto en planeación fiscal, deducciones, conciliaciones y cumplimiento estratégico. La combinación de sus enfoques, fiscal, contable y operativo, nos permitirá analizar el cierre 2025 desde todos los ángulos críticos. Los invito a participar activamente a través del chat para externar dudas, comentarios, puntos de vista. Al finalizar, tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas donde podremos abordar inquietudes específicas. Agradecemos mucho tu presencia el día de hoy y con gusto damos inicio a nuestro webinar Cierre Fiscal 2025. Muchas gracias por estar aquí. Somos BHR México. Adelante, equipo. Gracias, Fernando. Muy buenos días a todos los que nos acompañan este día en el webinar denominado Cierre Fiscal. ¿Y por qué, se preguntarán, por qué hay dos equipos o dos gerentes adicionales a esta plática? Es porque queremos darles una visión integral de qué es lo que debemos de cuidar para ahora que ya se viene el cierre. Cada año las autoridades fiscales hemos vivido que las autoridades fiscales traen un amplio margen de recaudación y lo hacen a través de ciertos ya mm, ciertos procesos ya muy mecanizados, automatizados y generalizados. Y parte esencial de esto es el CFDI. Ya muchos sabrán y a muchos les habrán llegado, o esperemos que no, cartas de invitación de diferencias, pero no nada más es en CFDIs. La autoridad ya tiene la contabilidad electrónica dentro de sus bases de datos. Y así también tiene información de terceros. Entonces, lo que sí tenemos que ir analizando es qué nos puede impactar en el cierre de cada uno de los ejercicios, porque sí hay que tomar en consideración muchos puntos críticos que actualmente estamos viendo. Entonces, en esta plática de unos
45 minutos para dejar tiempo para preguntas y respuestas, estaremos bordando temas contables, qué es lo que debemos de cuidar para el cierre. Es por ello que nos acompaña nuestro gerente de contabilidad, Gilberto Calderón, que ya tiene bastante experiencia en estos temas. Y también estaremos analizando ciertos temas fiscales a cubrir, ¿no? Uno de los principales, además de las conciliaciones, es ver lo que ya tiene el SAT precargado, porque efectivamente ya pareciera que la autoridad cada vez nos quiere hacer la vida más sencilla y decirte, oye, yo ya tengo esto, ¿qué es lo que tú me has entregado? Consideremos que lo que tiene la autoridad está de alguna u otra forma autorizado por nosotros. ¿Por qué? Porque todos los FDIs van timbrados con el sello digital y el sello digital viene acompañado de lo que es la firma electrónica, ¿no? Ese es un punto muy particular, por lo tanto, lo que nosotros timbramos, pues ya lo tiene la autoridad. Con nuestra firma electrónica también enviamos las declaraciones. Entonces, la autoridad no nos puede decir, oye, yo te estoy observando esto y nosotros comentarles, es que esa no es mi información, porque al final del día, nosotros con nuestras credenciales o las credenciales de las entidades, pues estamos generando todo ese cúmulo de información que hay que cuidarlo porque si no después nos podemos meter en algún tipo de problema y sobre todo en los temas financieros a través de lo que es la contabilidad electrónica y ahorita Gilberto nos va a explicar un poquito más, pero pues también la contabilidad electrónica la mandamos con nuestras credenciales. Entonces, la autoridad no puede decir, nosotros no le podemos decir a la autoridad, no es mi información, porque a través de nuestras credenciales nosotros le estamos haciendo esa base de datos más robusta. Entonces, pues sí, sí, y ya sin más preámbulo, comenzamos y vamos a ver como primer punto los temas que hay que cuidar en cuanto a la parte financiera que debemos estar estableciendo, ¿no? Todos esos aspectos contables que tenemos que cuidar para llevar un buen cierre fiscal y tratar de que nuestras declaraciones se vayan incluso hasta con ciertos ajustes de auditoría en algunos casos para no presentar complementarias o que sean los ajustes para una complementaria mínimos, ¿no? Gil, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Estás en mute, Gil. Ok. Buenos días a todos, ¿qué tal? Pues gracias por acompañarnos en esta sesión sobre el cierre fiscal 2025, un momento muy importante para todas las empresas. Y antes de entrar al detalle propiamente fiscal, me gustaría compartir con ustedes una reflexión general sobre por qué la contabilidad juega un papel absolutamente importante para lograr un cierre fiscal ordenado, oportuno y sin contratiempos. Como podemos, todos sabemos los contadores, la contabilidad es en esencia el lenguaje financiero de la empresa, ¿no? Es a través de ella que registramos, clasificamos, ordenamos y resumimos todas las transacciones que describen lo que hace la compañía, ¿no? Cómo se generan los ingresos, cómo se administran los recursos, qué obligaciones existen y cuál es la verdadera situación económica del negocio. Sin una contabilidad clara, íntegra, actualizada, cualquier intento de cumplir adecuadamente las obligaciones fiscales se vuelve un tema bastante difícil, incierto y con muchos riesgos. Cuando hablamos de cierre fiscal, muchas veces pensamos únicamente en lo que son declaraciones o impuestos, revisiones del SAT, comunicados del SAT. Sin embargo, la base de todo proceso fiscal es la información contable. Los impuestos no se calculan en el vacío, aunque bueno, hay muchos contadores que sí se basan exclusivamente en CFDIs para calcular lo que son pagos provisionales, IVA, retenciones. Y sí, la verdad es que es una forma muy abreviada de hacerlo, pero finalmente, si no se cuenta con un soporte contable, no hay una buena base para el cumplimiento fiscal, ¿no? Puede ser un tema de emergencia de hacerlo de esa forma, pero absolutamente no es lo más recomendable. Eh, el cumplimiento fiscal nace directamente de lo que es el cumplimiento contable. Si la contabilidad no refleja correctamente la red económica, los efectos fiscales también estarán equivocados. Por eso decimos que no puede existir un cierre fiscal sólido sin un cierre contable bien ejecutado. Eh,
Esto implica, obviamente, revisar lo que son, viendo la balanza de comprobación, irnos desde la parte de las constituciones bancarias, ¿no? Revisar bancos, revisar que las constituciones bancarias estén elaboradas, comprobar saldos de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, para detectar errores, corregir desviaciones, asegurar que cada cifra tenga un soporte adecuado. Es decir, el beneficio de tener el área contable bien ordenada pues, nos da beneficios fiscales. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, digo, ya es cada vez menos en el tema de bancos, que ya hay menos partidas en conciliación porque ya muchas operaciones son vía transferencia electrónica? Sin embargo, pues hay empresas o situaciones que ameritan generar un cheque y por no validar el tema de las transacciones bancarias puede ser que estemos haciendo deducible un gasto que debe ser efectivamente pagado, como podría ser el pago de un servicio profesional, el pago de un finiquito, el pago de un honorario a una sociedad civil, el cual en contabilidad aparece como ya pagado, en la cuenta de proveedores aparece ya en cero. Sin embargo, si no tengo el cuidado de ir a ver la conciliación bancaria, que me hayan quedado cheques en tránsito, entonces me puede llevar a hacerme deducirle un gasto que propiamente no lo es porque no se ha cobrado el cheque. Entonces, este tipo de situaciones es importante estarlas cuidando. Por ejemplo, también en la parte de lo que es cuentas por cobrar a clientes, ¿no? Muchas veces esperamos o no revisamos que hay cuentas con mucha antigüedad, ya sean cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Es un tema que nos debe de ir, debemos de estarnos ocupando en el mes a mes, ¿no? Y sobre todo cuando se va acercando el final del año, es un tema muy importante. Y creo que aquí, Gil, que un punto muy relevante en esta reflexión que nos haces es que la base es la contabilidad. Y es que efectivamente yo siempre he sido de la idea que lo fiscal es consecuencia de la operación de la empresa. Y es si cuentas por cobrar o tesorería o el área de inventarios o almacén o el área de compras hace un mal registro, como bien dices, si hay un mal registro contable, pues esto va a pegar en la determinación del impuesto, ¿no? Si no se tienen los procesos y procedimientos bien identificados, mapeados y sólidos, pues la información, por mucho que se tengan al mejor fiscalista de México, pues va a tener errores. ¿Por qué? Porque va a tomar de ahí la información. O sea, no hay otra fuente de información. Si bien, como lo comentabas, muchos se van que en pagos provisionales, oye, pues ya lo tiene precargado el SAT y tengo mis FDIs. Resulta que cuando vamos al cierre y cuando estamos revisando en algunos casos a algunos clientes, resulta que cuando hacen las conciliaciones, pues no abrieron lo que eran intereses, no abrieron fluctuaciones cambiarias, sino todo lo dejaron ahí en un solo apartado porque dijeron, es lo que me mostraba el SAT. Entonces, esas situaciones son bien complicadas porque, una, son reprocesos que hay que estar haciendo y que ahorita Diego va a puntualizar un poquito en el tema de los tiempos, y es no esperarnos a marzo a estar preparando la declaración anual. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que los pagos provisionales están mal hechos, el tiempo para reprocesarlos no nos va a dar a que lleguemos al 31 de marzo con una declaración ya completamente limpia. Entonces, ahí es donde estamos en el peor de los escenarios. Como experiencia muy particular, siempre las empresas que se esperan a marzo, y hay algunas que no el primero, empiezan el 15 de marzo a armar sus papeles de trabajo, pues resulta que dicen, pues mando mi declaración como la tengo. ¿Por qué? Porque ya después veré o ya después el auditor me va a mandar sus ajustes para yo empezar a hacer las complementarias y las empiezo a hacer a partir de abril. Y de ahí hasta mayo o junio estoy presentando la nueva declaración complementaria, ¿no? Entonces, sí son de los temas que hay que considerar. Sabemos que todos los equipos de impuestos van al día en cuanto a los trabajos que están realizando y que la declaración anual es un proceso adicional a enero, febrero y marzo, pero siempre hay que tener cuidado en estar a la expectativa de, oye, el área contable ya cerró la balanza,
ya no hay más ajustes que se determinen, hoy pues voy preparando todos los papeles de trabajo. No espero a que digan, ah, pues como todavía no me dicen, pues no lo voy a hacer, ¿no? Y estamos en el peor de los escenarios. Por eso es que sí es bien importante ir identificando en qué momento debemos considerar qué conceptos, ¿no? En el caso de ingresos, en el caso de deducciones, y creo que aquí viene bien a que no necesariamente todo lo que está en la contabilidad se le da un efecto fiscal y hay cosas fiscales que no se les da efecto contable. Entonces, sí, aquí, Diego, sí me gustaría que nos dieras esta parte de tu opinión al respecto. Sí, bueno, antes que nada, buen día a todos los que nos acompañan y muchas gracias. Bueno, en el tema de los ingresos, una de las recomendaciones que siempre hacemos es hacer una conciliación a lo largo de todo el ejercicio que va a ir contrabalanza, que es la parte contable que bien nos comentaba Gil, el tema de lo que ya fue declarado en pagos provisionales y el tema de los XML que se fueron timbrando a lo largo del año. ¿Por qué? Porque para la autoridad el dato fuerte va a ser lo que ya pasó por los FDIs de tipo ingreso, que se fueron acumulando a lo largo del ejercicio y que esto en la experiencia nos hemos dado cuenta que es lo que está cayendo en todos los contribuyentes a nivel de cartas de invitación o programas de vigilancia profunda. Y eso es un match que se tiene que hacer sí o sí, el tema de la conciliación en tema de ingresos. Por otra parte, tenemos que cuidar siempre lo que nos establece el artículo 17 de Ley de Impuestos sobre Renta en los tres momentos de acumulación de ingreso. ¿Por qué? Porque no todo va a ser XML, también podemos tener devengos, que es uno de los momentos de acumulación cuando se entrega o se presta el bien o el servicio. El cobro, que en el cobro ya hay menos tema porque ya el CFDI 4.0 ya nos establece un tipo de comprobante para registrar los anticipos. Parte importante de lo que nos comentaba Gil de la contabilidad que esté ya bien cerrada mes a mes es para el tema del ajuste anual por inflación por todas estas cuentas que entran como créditos o como deudas. Entonces, lo que comentaban, que sí era muy importante tener estas balanzas ya depuradas para poder arrastrar estos saldos a final de cada mes, para sacar los saldos promedios y ahí determinar si tenemos un ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Y aquí una recomendación muy puntual que me gustaría hacer es el tema de las operaciones o las cuentas que tienen saldo en dólares que sean revaluadas al tipo de cambio del primer día del mes, porque esto en la experiencia nos hemos dado cuenta que es algo que se le suele ir a los contribuyentes cuando calculan ajuste anual por inflación. Y también otra recomendación es el tema de las inversiones, que no están descontando el tema de los intereses ganados por esas inversiones del saldo total de los intereses. Justo, y también hay que considerar, Diego, el tema de estas partidas fiscales que te dan un ingreso que nosotros debemos de timbrar y que al final del día se les da una reversa posterior, ¿no? Que es el caso de los anticipos. También hay que ir identificando en qué momentos se tendrían que estar considerando ya como ingresos o como ajustes. Si bien en pagos provisionales deberían de estarse aplicando, pues es donde les digo, ¿no? En el anual es cuando dicen, oye, es que yo emití tantos anticipos y no los apliqué y entonces tengo que estar modificando mis pagos provisionales. Y como bien dijiste, esta parte de la acumulación de los ingresos es bien importante porque también hemos visto que sobre todo en empresas que prestan algunos servicios, ya sea de seguridad o servicios de transporte, donde al final del día ellos cierran su nómina para mandar las facturas el
30 de cada mes y facturan hasta el primero, pues realmente estas empresas son bien relevantes porque sí van a tener unos efectos contables y fiscales distintos, porque el ingreso yo ya lo generé en el mes en el que presté el servicio, en el mes en el que la gente de seguridad estuvo en las instalaciones de nuestros clientes y yo tengo que acumular en ese momento el ingreso. Y hemos visto que en algunas ocasiones pues lo acumulan hasta el mes siguiente, que es el 3 o 4 del día hábil del mes siguiente, y cuando dicen es que no me concilian mis FDIs, es porque tienen todo este sistema que no necesariamente lo tienen bien focalizado, ¿no? Y creo que es de los temas que sí hemos visto muy recurrentemente, donde dicen es que no me checan o en estas empresas donde les checa todo, pero resulta que no lo están acumulando adecuadamente. Sí, correcto. Y aquí importante mencionar que ya la plataforma que tenemos actualmente para los pagos provisionales de ISR ya nos da las herramientas necesarias para poder ir haciendo estas acumulaciones o estos descuentos, como bien mencionabas, que ya acumularon en periodos anteriores, o bien si son prestación o entrega del bien o del servicio, también nos da la opción de poder acumularlo adicional a lo que se haya timbrado. Y sí, lo que comentabas de estas aplicaciones de anticipo que hay que ir descontando y también ahorita haciendo memoria el tema de la venta de activo fijo, nos solamente tenemos que acumular el tema de la utilidad en venta de activo fijo, no así todo el XML que fue timbrado, a manera de ejemplo de lo que comentabas que teníamos que ir descontando, que no necesariamente todo lo timbrado es meramente fiscal. Y también hay que ir viendo esta parte, ¿no? De, oye, ¿qué realmente qué es un anticipo? Y muchas ocasiones, ¿qué es lo que estamos observando? Me dicen, oye, tuve un depósito que al final de la prestación de servicio o al final del arrendamiento lo voy a regresar. Y nos han preguntado, ¿eso lo voy a timbrar? No, pues es un depósito en garantía, ¿no? Entonces, ni se timbra, no se considera como anticipo y entonces al final del día pues no va a tener un efecto fiscal. Sin embargo, sí hemos tenido algunas dudas al respecto, donde nos dicen es que tengo un depósito y para empezar es, ¿está identificado o no identificado? Ah, bueno, ¿es de un cliente o no es de un cliente? Y empezamos a hacer ese tipo de preguntas y muchas veces llegamos a la conclusión de, oye, pues es que lo regresé a los 3 meses. Ah, bueno, entonces fue un depósito que te dejaron en garantía. ¿Por qué le quieres dar un efecto fiscal? Ya después, si la autoridad te cuestiona ese depósito, pues se tienen los elementos, se debe de tener el contrato, se debe de tener bien identificado esa transacción para que la autoridad no pueda presumir que es un ingreso, porque al presumir que es un ingreso también nos va a decir, te faltó pagar el IVA de esa transacción. Y entonces, ya empezamos a tener mayores complicaciones. Y también cuando en el caso de que yo enajené un bien con previo acuerdo, oye, pues ¿sabes qué? Pues ya te entregué el bien, sí te lo facturo, eso no es un anticipo porque ya te entregué el bien. Y lo que sí va a ser un CFDI de ingreso con este pago en parcialidades o diferido, ¿no? Con PPD. Y también hay algo bien relevante que hay que cuidar, cómo estamos emitiendo y cómo estamos recibiendo de nuestros proveedores los CFDIs. ¿Por qué? Porque pueden tener efectos fiscales interesantes, que estos a lo mejor, esta es parte de las conclusiones que vamos a platicar más adelante, pero también quédense en la idea es, cómo los CFDIs que estoy emitiendo y recibiendo, ¿realmente los estoy revisando? ¿Realmente van a tener un efecto fiscal o no? Y por último, oye, cuando no sé si hay un bien o servicio que no conozco el precio y me van a dar dinero para que me digan, ¿sabes qué? Apá, voy a comprarte algo, no sé todavía bien qué ni cuánto, aquí está un anticipo. Ah, bueno, entonces ahí sí, va un anticipo,
va un CFDI acompañado, es el CFDI de ingresos de anticipo, y posteriormente se tiene que hacer toda la cadena, ¿no? Cuando ya se facture la totalidad, se tendrá que hacer la aplicación del anticipo, se tendrá que hacer las notas de crédito, porque también es algo muy recurrente que hemos visto, que no se tiene la trazabilidad completa de las aplicaciones de anticipo en CFDIs. Bueno, y en contabilidad a lo mejor sí está registrado en contabilidad, pero cuando revisamos lo que tengo contable contra lo que tengo emitido en CFDIs, es donde vienen algunos problemas, y son problemas bastante serios, porque al final del día nos va a llevar más tiempo estar investigando y conciliando este tipo de transacciones, que si al día a día tuviéramos un proceso de revisión bastante robusto, y que evitemos el que estemos perdiendo el tiempo, si así lo queremos decir, pero sí es bien importante que se considere toda esa trazabilidad de datos, ¿no? Y aquí muy importante, Mike, en lo que comentas, es el tema de la regla 3.2.24. ¿Por qué? Porque muchos clientes, por ejemplo, nos han dicho, oye, es que al ser el CFDI de tipo egreso para la aplicación del anticipo, relacionan únicamente que es un CFDI de tipo egreso ya con un descuento, devolución o bonificación. Y por tanto dice, no, todo eso se va al anual, sin terminar de entender que son cosas totalmente diferentes. Una aplicación de anticipo con una devolución, descuento o bonificación. El hecho de que todas sean un tipo egreso, un CFDI de tipo egreso, no las mete en la misma canasta y tienen tratamientos fiscales totalmente diferentes. Así es, Diego. Y revisar, como bien dijo Gil, la parte contable, ¿no? Y eso digo, es lo que tendríamos que estar cuidando en esta parte de los ingresos, con esas conciliaciones, con todo este proceso que ya se comentó, y, eh, y al final del día vamos a estar teniendo una información contable y fiscal más adecuada. Correcto. Y bueno, pasando al tema de las deducciones autorizadas, bueno, pues tenemos el tema que ya comentábamos de las devoluciones, de los descuentos y de las bonificaciones. ¿Hay un CFDI? Sí, sí hay un CFDI. Ahora con el 4.0 tienen que ir en un comprobante diferente, ya no pueden ir incluidos en el mismo de tipo ingreso. El costo de lo vendido, y aquí hay algo muy importante, ¿por qué? Porque la plataforma del SAT ya nos amarra en automático nuestro costo de lo vendido contable y el costo de lo vendido fiscal. Entonces, esta partida en conciliación ya va a estar en automático la que venga de los estados financieros, que es la contable, y nosotros tendremos que determinar la fiscal para ver para darle ese doble efecto y ver en caso de que sea lo mismo que tenga un efecto nulo, a excepción de que a lo mejor en el costo de ventas fiscal tuve una actualización en algún activo fijo, tuve algunas partidas no deducibles y ahí voy a tener esta diferencia, pero lo vamos a ver reflejado en la conciliación contable fiscal. Y creo que aquí es lo relevante, Diego, donde al final de cuentas sí hay que tener muy, muy en consideración aquellas partidas que son no deducibles y que las estamos registrando en el costo, porque así debe de ser. Y muchas ocasiones se nos olvida y dice, es que mi costo de ventas es deducible, y resulta que ahí viene dentro ciertas transacciones que deberían de estarse conciliando. Por eso, como bien dices, oye, pues eso ya es un formato que está prellenado, sí, pero la parte fiscal tendríamos que estar afectando cuál es la parte del costo de ventas o costo de los vendidos fiscal, ¿no? Seguramente en aquellas empresas manufactureras donde yo tengo activos fijos, en la parte de la producción tendré que eliminar la partida de
la partida de depreciación y en la parte fiscal incorporar la deducción de inversiones de la maquinaria de producción. En el caso de los no deducibles, porque también hay insumos que a lo mejor no cuento con los elementos para poderlos hacer deducibles, pues también voy a tener allí cierta información de no deducibles. Y en el tema de la mano de obra, pues es el ejemplo particular y más claro, porque yo tengo prestaciones exentas que me van a dar un deducible y no deducible, el famoso 4753. Si yo en mi mano de obra allí incorporo todo, pues creo que es donde tenemos varios problemas porque no estamos haciendo esa separación y ahí es donde podemos confirmar que el costo de lo vendidos contable y fiscal sí deben de ser diferentes. En el caso, si solo tengo mano de obra, por ese hecho voy a tener no deducibles, ¿no? Y va a ser mi costo fiscal distinto. Justo, Exacto. Mike, justo como mencionas. Y de hecho, es importante compartir que vamos justo a la mitad del webinar y hasta aquí ya vimos varios puntos que en la práctica representan los mayores focos de riesgo en un cierre fiscal. Y algo importante, muchos de estos temas parecen simples en papel, pero cuando los revisamos en empresas reales, es donde encontramos las inconsistencias que después detonan en revisiones profundas o diferencias con la autoridad. Si hasta este momento tú que nos acompañas, alguno de estos puntos les hace ruido o te hace pensar, esto no lo tenemos tan claro, esto lo tenemos pendiente, esto quizá no está documentado correctamente, es completamente normal. La mayoría de las empresas detecta sus principales áreas de riesgo justo cuando empieza a revisar con lupa o cuando los expertos lo plantean con un enfoque más técnico como estamos haciendo hoy. Lo valioso es que lo estén identificando ahora y no cuando hay una consecuencia de por medio. Vamos a seguir con los siguientes temas donde veremos elementos más finos del cierre fiscal, por lo cual pues les recomiendo ir marcando mentalmente qué puntos aplican directamente a su empresa, porque si después necesitan reforzar alguno, siempre es mejor hacerlo antes de cerrar el ejercicio que corregirlo pues a contrarreloj. Muchas gracias, Mike. Continuamos. No, gracias, Fer, y la verdad es que sí diste un punto bastante relevante porque son temas que, si bien decimos que son básicos o son elementales, los dejamos pasar durante 11 meses y en el mes 12 es donde queremos arreglar todo y es donde al final del día, pues viene ese reproceso, viene esa inversión de tiempo que se pudo haber evitado. Diego, pues también en la parte de las deducciones, si digo, estamos viendo el costo de venta, los gastos, hay una partida que sí es no deducibles, pero también hay algo que muchas veces se nos complica un poquito o que no la tomamos en consideración. Luego nuestra cartera de clientes decimos, oye, pues tengo por cobrar 1 millón de pesos. Sí, pero qué tanta antigüedad tienen esos? La empresa sigue, aquel cliente que le vendí hace año y medio, ¿todavía existe o no existe? ¿He realizado alguna transacción de ello o no? Entonces es cuando necesitamos indagar si podemos hacer la deducción fiscal de las cuentas incobrables, que si bien es un ejercicio que se debe de hacer el análisis de antigüedad para ver si para efectos contables se tiene que hacer una reserva de cuentas incobrables, pues esa reserva de cuentas incobrables, pues sí se va al gasto, pero es una partida contable. Pero ¿qué ocurre en el momento en que nosotros revisamos y de acuerdo con las disposiciones fiscales podríamos hacer una deducción de esas cuentas, ¿no? ¿Qué es lo importante? Y ese sí es un tema que en muchas ocasiones nos hemos percatado donde dicen, oye, pues es que está muy interesante tu cartera de clientes, vamos a revisar qué es lo que tienen y sí, de verdad, hemos visto algunos clientes que tienen antigüedades de 2 años y medio, 2 años, tres, y decimos, oye, ¿qué has hecho para esto? No es que ya no nos contesta. Oye, pues tienes una factura de 30,000 pesos. ¿Qué le vas a hacer si ya no te contesta? Hay que poder indagar si podemos hacer la deducción de esa cuenta incobrable.
¿Cómo? A través de la propia disposición donde nos establece los montos para poder hacer una deducción de cuentas incobrables y por qué por qué importes, ¿no? Que eso es lo más esencial que debemos de cuidar, porque van a haber ciertos montos donde, oye, pues ya genero ya determino que hay una imposibilidad práctica de cobro. Oye, ¿y qué es eso de imposibilidad práctica de cobro? Yo ya documenté lo que estuvo en mis manos hacer, ya fue, ya le mandé correos de cobranza. Es más, en algunas ocasiones hay clientes que dicen, ya contraté un despacho de cobranza para que ejerzan esa acción para la cuenta por cobrar y no he tenido resultados. Oye, ¿y cuánto llevas de esto? No, pues es que hace un año que cayó en mora y todo este año empecé a hacer todos esos procesos. Bueno, pues ya tiene un año en mora, ¿no? Ya se ve o se puede presumir una imposibilidad práctica de cobro si son menos de, si mal no recuerdo, 30,000 UDIs, ahorita lo confirmamos bien, lo podemos estar haciendo deducible. ¿Con qué? Previo aviso se le tendrá que avisar al cliente, ¿sabes qué? Voy a hacer la deducción de esta cuenta incobrable. Él seguramente si nunca nos contestó, pues tampoco lo va a hacer acumulable, pero también nosotros tendríamos que estar presentando un aviso a más tardar el 15 de febrero, donde establezcamos cuáles son las cuentas incobrables que nosotros estamos ejerciendo, ¿no? ¿Qué hay que cuidar? Hay que cuidar que se tenga el aviso. Ah, mira, que está ya transcurrido más de un año en mora, esos créditos menores a 5,000 pesos, pues no tenga activos embargables el cliente, haya fallecido la persona a la que yo le vendí, que era mi cliente más relevante, pues a quién le voy a cobrar, que haya desaparecido o que se haya declarado en quiebra, ¿no? Y esta parte de que se haya declarado en quiebra es más rápido. ¿Por qué? Porque hay un proceso legal donde entra a concurso mercantil, donde ya no se pudo salvar la empresa y entonces se liquida. Pues primero va a liquidar a los empleados, después va a liquidar a sus acreedores. Entonces, pues aquí ya se ve la imposibilidad práctica de cobro y podríamos estarlos haciendo deducibles. ¿Cómo? Si hay que presentar ese aviso. Lo mismo ocurre con público en general, que donde podemos ver que ya transcurrió un año y no nos ha pagado. Si son entre 5,000 y 30,000 UDIs, el tope son las 30,000 UDIs, hasta 30,000 UDIs cuando sea una actividad empresarial. Y aquí, si vamos a mayor de 30,000 UDIs, no lo podemos hacer deducible con la mera demanda judicial, donde nosotros vamos, nos apersonamos al Ministerio Público, bueno, al juez mercantil para que ejerza la acción, sino se va a poder hacer deducible hasta el momento en que se termine el juicio y si determinen que el cliente no nos va a poder pagar. Si no tenemos la sentencia de a quién hayan imputado, no vamos a poder hacer deducible esa cuenta incobrable. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esto no viene en la ley, pero sí viene en un criterio normativo del SAT. Entonces, no nada más hay que estar analizando lo que establece la ley. Hay criterios normativos que es si vemos que no es vinculativo, pero es el pensar de la autoridad. Así es como el contribuyente debería de estarse eh, eh, guiando, porque son guías. Y sí, allí sí establece donde, oye, si es de más de 30,000 UDIs, tienes la demanda bien, pero eso no te hace que generes la deducción, es hasta que se tenga la sentencia. Entonces, sí, son cosas que tenemos que estar cuidando muy puntualmente porque no vayamos a hacer algo que no podamos generar, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir debemos de analizar esto
porque sí es un punto muy, muy, muy particular el que donde hemos visto que hay muchas áreas de oportunidad de nuestros clientes porque ni siquiera tienen un expediente bien armado donde dice, aquí está toda mi cartera de clientes, aquí están todas las facturas que se les emitieron, aquí está el contrato, muchas veces no es por contrato, sino es por orden de compra, pero en algunas ocasiones ni contrato ni orden de compra tenemos, solo tenemos ahí un correo de, oye, te estoy solicitando que me vendas estos bienes y le mandas la factura y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, si hay que ver esa parte documental, hay que hacer un checklist de lo que debe de contener el expediente que voy a hacer deducible, porque la autoridad sí puede decir, ¿sabes que ya me presentaste el aviso? Está perfecto, pero yo tengo facultades para revisar esa parte, ¿no? Entonces, sí hay sí hay que tomar en consideración esa parte que es la parte fiscal, independientemente de el análisis contable, ¿no, Gil? Que de la aplicación de las NIF, donde efectivamente se tiene un proceso para la estimación de cuentas incobrables, ¿no? Así es correcto. En la NIF aparece, bueno, nos hay los parámetros que se deben de considerar para la incobrabilidad. Y precisamente con este tema de las NIF, nos hemos encontrado que, como ya se ha mencionado en foros anteriores, la autoridad está dando una importancia muy relevante a ese tratamiento, ¿no? A las normas de información financiera. Recientemente recibimos un requerimiento de parte del SAT de un cliente en el cual se le pedía proporcionar información para la reducción de sus costos. Y nos sorprendió bastante que la mitad del argumento que la autoridad utilizaba para su resolución era pues, una parte de la fiscal y un 50% fiscal del Código Fiscal de la Federación, ley del ISR, pero otro 50% se basaba básicamente en temas de BIF, ¿no? Hablaba sobre el tema de la veracidad de la información, de la confiabilidad, de la que es entender de la relación de los ingresos con costos, ¿no? Hablaba de todos esos temas y lo fundamentaba y ponía NIF a uno, NIF tal, etcétera. Entonces, eso ya se ha mencionado en anteriores foros, pero sí nos sorprendió que la autoridad, propiamente, a pesar de que las NIF no es una norma fiscal, no es un territorio de temas fiscales, lo estaba utilizando como que bastante de soporte. Que sí, el SAT tiene ahí menciona una regla que autoriza o que menciona que los contribuyentes deben hacer su contabilidad preparada bajo una normatividad. No es obligatorio que sea bajo la norma fiscal mexicana, bajo las NIF, pero sí bajo una normatividad, ¿no? Sea US GAAP, sea IFRS, o sea lo que sea, pero sí está dando el SAT bastante peso a esa situación, por lo cual, pues bueno, es importante como que retomar los básicos, ¿no? Y hacer nuestra contabilidad con base en normas, no nada más enfocarnos en la parte fiscal, que fue una tendencia que se dio durante mucho tiempo, enfocarnos en la parte fiscal, todo fiscal, y dejar de lado la parte contable, financiera y normativa. Así es. Sí, Gil, así es, Gil. La verdad es que eso es bien importante porque esta parte de la normatividad financiera y la obligación que tenemos desde el código donde nos dice que debemos de llevar la contabilidad de acuerdo con las normas, esto también se utiliza y esto es base para otras transacciones fiscales que se tienen que hacer, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Una reducción de capital. En una reducción de capital siempre te va a decir, y debes de incluir qué estado financiero estás utilizando y ese estado financiero deberá estar conforme a las normas de información financiera o las normas de contables que se tengan, ¿no? La realidad de las cosas es que desde ahí esa es otra operación que están haciendo los contribuyentes, pero que sí deben de cumplir con la normatividad. Y siempre he comentado esto. Si yo tengo una salvedad en mi estado financiero, es porque no estoy cumpliendo con normas de información financiera. Si tengo, oye, salvo el D3 o salvo el D4, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera. A ver, es salvo eso. ¿Qué quiere decir? Que no lo estoy aplicando. Entonces, realmente mi estado financiero no está conforme a normas, Así, que es distinto a un párrafo de énfasis, donde un párrafo de énfasis, bueno, pues oye, pues nada más hay que cuidar esto, pero todo lo demás sí está conforme a normas. Entonces, sí hay que estar analizando esta situación. ¿Por qué? Porque volvemos.
lo fiscal es consecuencia de todo lo demás. Adelante, Diego, perdón. Bien, bueno, continuando con el tema, otro de los puntos más importantes es el tema de la deducción de la nómina. Y como bien mencionabas, Mike, hay empresas de servicio que realmente el grueso es la nómina. Y bueno, ¿cómo va a venir esta deducción? Esta deducción ya viene por el CFDI que se timbra al momento del pago de la nómina y que incluso para pagos mensuales de estas retenciones de ISR a favor de los trabajadores, también ya nos hace un prellenado con todo lo que fue timbrado, con una actualización de 72 horas que hace el portal. Pero bien, no olvidemos que tenemos hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente para poder timbrar toda la nómina y por ende esta no va a estar precargada y nuestra recomendación siempre va a ser que se timbre en tiempo y forma. Pero si no fue así, que llevemos nuestros registros al día para poder enterar estas retenciones sin tener ningún tema, para que cuando lleguemos al momento en que se timbre toda la nómina, podamos empatar de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque en el apartado de la deducción de nómina en la declaración anual, esto ya viene ya prellenado y ya no podemos mover. Lo único que nos va a permitir mover el anual va a ser el tema del porcentaje que sea entre el no deducible y deducible por las partidas exentas, que va a ser del 47 o del 53 y no más. Entonces aquí sí hay que tener un cuidado muy especial en que se tenga bien timbrado ya de manera adecuada para poder presentar la anual porque es un rubro que ya no podemos dedicar. Justo. Inclusive, Diego, para el tema de los pagos provisionales, ¿no? Cuando se paga la PTU, ¿qué es lo que genera el sistema? Lo que se pagó en mayo y se timbró en mayo es lo único que te hace esos octavos de disminución de la base gravable para el pago provisional, el CFDI. Y muchos nos han preguntado, oye, es que sí, yo pagué en mayo el 90% de la PTU porque habían empleados que no los pude pagar y los pagué hasta julio. Ah, bueno, pues, y no me aparecen, aparte nos dicen, y no me aparecen la de disminución de mi pago provisional. No te va a aparecer. ¿Por qué? Porque la regla es muy clara. Lo que se ha pagado en mayo, entonces eso sí va entre 8 y cada octava parte se va a ir acumulando en uno de los meses posteriores. Entonces, sí hay que cuidar mucho eso porque es esencial que también todo esté timbrado, como bien dijiste, en tiempo y forma. Y también algo bien relevante que hemos visto. Recordarán que uno de los requisitos de las deducciones de sueldos y salarios es que estén inscritos en el Seguro Social. En nuestra práctica hemos visto que hay RFCs que tienen dos números de seguridad social o dos números de seguridad o un número de seguridad social en dos RFCs. Y eso nuestro equipo de nóminas no lo observa. Ya de repente el trabajador me dijo, pues yo tengo este y no sabía que tenía otro. Entonces sí hay que estar analizando este tema. ¿Por qué? Porque el IMSS tiene cierta información, el SAT tiene otra información, ambos tienen el RFC. Timbrado yo tengo el número de seguridad social de ese RFC. Si hacemos una conciliación, ahí es donde nos pueden votar ciertas diferencias y esas diferencias pueden ser importantes porque puede ser que yo con otro RFC haya declarado el ISR de sueldos y salarios y no están en el tema del seguro social, ¿no? Y ahorita que ya hay un intercambio de información entre instituciones fiscalizadoras, pues el IMSS es el primero que va a saltar y el IMSS no es el que de los que se tienta el corazón y te va a decir, pues tienes un crédito y te embargo las cuentas, ¿no? Entonces, pero son cosas que de verdad el área de recursos humanos o los que preparan la nómina no necesariamente observan, no hacen esas conciliaciones de qué tengo como seguro social, qué tengo como IMSS y hacer el match donde de verdad hemos visto en varias ocasiones donde un RFC tiene dos seguros sociales o un seguro social tiene dos RFCs. Y es decirle al trabajador, tienes que ir o al SAT o al IMSS para que homologuen y te digan cuál es tu número de seguridad social o tu RFC correcto.
Y aquí, Mike, solo para cerrar y no dejar lugar a dudas, regresando al tema de la PTU, porque quizá muchos se preguntarán, oye, ¿y todo lo que no pagué en mayo ya no lo puedo disminuir? Sí se va a poder disminuir, pero va a tener un efecto solamente hasta la declaración anual. En el apartado de PTU pagada en el ejercicio, nosotros vamos a poder meter manualmente todo lo que fue pagado distinto al mes de mayo, porque lo de mayo ya se fue disminuyendo en pagos provisionales, pero creo que era importante aclararlo para evitar cualquier duda que pudiera quedar ahí. Claro, Sí, no, muchas gracias. justo, Diego y Miguel, gracias. De hecho, ya estamos en la parte final del webinar y aquí es donde normalmente se definen las diferencias entre un cierre fiscal correcto y un cierre fiscal sólido. En algunas preguntas, si me permiten, nos Claro. pregunta Daniela si proveemos el servicio de realizar estudios de pérdidas esperadas de la NIF C16. Sí, o sea, sí es algo que nosotros hacemos, igual Daniela, sí, ahorita al término de la presentación, si no es el correo electrónico es dn@bhrmx.com, allí puedes darnos tus datos y podemos contactarnos con la finalidad de ver cómo te apoyamos en las dudas que se tengan, ¿no? Claro, claro, muchas gracias. Nos preguntan también, en caso de que tenga una deuda de una persona que falleció en el 2025 y tiene una deuda desde octubre de 2024, ¿cómo procedo? Mira, el fallecimiento en primera instancia, ya ahí ya es una notoria, ahí no te vas a esperar el año que cumpla, porque ya no vas a poder cobrarle a a la persona que falleció. Sin embargo, hay un procedimiento, la persona fallece y se genera un estado donde viene todo el proceso de herencia. Allí en el proceso de la herencia se notifica quién es el albacea de los bienes de los bienes, derechos y obligaciones que tenía esta persona. Entonces, si bien ya hay una imposibilidad práctica de cobro porque ya no vas a encontrar a esa persona, tendríamos que ver si podemos buscar la trazabilidad de quién es esa albacea para que el albacea haga frente a las obligaciones, porque aún después de muerto, pues los derechos, bienes y obligaciones que tenía tienen que cumplirse y eso lo cumple a través del albacea, que es generalmente es designado en el testamento o si no en el proceso cuando hay un intestado, en el proceso se me fue la palabra, pero es el proceso judicial de la herencia, ¿no? Ahí un juez determinará quién va a ser el albacea. Perfecto. Muy bien. Una pregunta más, si me permiten, equipo, es ¿qué uso debe tener la nota de crédito de amortización del anticipo? Sí, el uso que debe de tener la nota de crédito tiene que ser el mismo uso que fue la factura por el total del bien o el servicio. Es decir, para explicarlo de mejor manera, vamos a tener una factura A, un CFDI A por el importe del anticipo como anticipo. Después vamos a emitir una factura B cuando ya conocemos el bien o el servicio y el precio. Y esta factura B va a ir relacionada con la A. Y en un tercer tiempo vamos a emitir el tipo de comprobante de egreso, el comprobante de tipo egreso, y este le llamaremos C, y va a ir relacionada al comprobante B, al del total. Por tanto, tiene que llevar el mismo uso que tuvo la factura en la que conocemos el bien o el servicio. Y va a llevar un Y tipo de debe de ser relación aplicación de anticipo. 0,07, aplicación de anticipo en el tipo de relación. Excelente, muy bien. Simón Bueno nos manda saludos a todos desde Hermosillo. Agradecemos que estén con nosotros justo conectados en este webinar. Como les mencionaba a todos, ya estamos en la parte final del webinar y pues bueno, hasta ahora hemos revisado los elementos generales, los puntos de riesgo más comunes y las inconsistencias que vemos con mayor frecuencia
Pero lo que viene a continuación, que es la parte ya final, es lo que realmente marca la diferencia, los detalles finos, las validaciones cruzadas, los criterios que la autoridad está utilizando hoy para determinar si un cierre es defendible o vulnerable. Si en este punto sienten que su empresa tiene áreas que necesitan reforzarse, no es una señal negativa, al contrario, es una señal de madurez. El cierre fiscal siempre revela oportunidades de mejora y lo importante es identificarlas antes de que se conviertan en hallazgos, multas o revisiones innecesarias. Lo que sigue ahora es clave. Vamos a entrar a los elementos que deben revisarse de forma final, con precisión técnica, para garantizar pues, que el cierre no solo se cumpla, sino que resista. Les recomiendo que en lo que queda del webinar, que ya son algunos minutos, pongan especial atención a los puntos finales que aplican directamente a su operación, porque si después necesitan apoyo, guía o una segunda opinión, es mucho más eficiente resolverlo ahora que en enero, cuando ya todo corre contra reloj. Así que vamos entonces al siguiente bloque, Miguel. Gracias, Fer. Y aquí ya nada más a manera de conclusión, queremos compartirles lo siguiente. Como bien se comentó, hay que tener ya nuestra contabilidad debidamente cerrada, hay que tener toda esta parte de las conciliaciones de CFDIs por otra parte, pero como les comentaba al inicio, hay que también identificar si estamos emitiendo bien nuestros CFDIs y si estamos recibiendo bien los CFDIs que tienen. Y van a decir, ¿y cómo le hago, no? La realidad es que en algunos casos, yo tengo una factura PUE que le pusieron, por definir, y entonces ese sí me puede dar un efecto fiscal negativo, porque ese gasto no lo voy a poder deducir. O también hay otros comprobantes donde yo pagué en efectivo, y eso se da mucho cuando hay viáticos. Pagan en efectivo la gente que se va de viaje y son montos superiores a los 2,000 pesos. Y esos gastos no son deducibles. O que se le ocurrió al chofer ir a la gasolinera y ponerle gas a su carro, lo factura y así sean 600 pesos, lo paga en efectivo. Hay que revisar que ese tipo de comprobantes no van a ser deducibles. Entonces, sí deben de tener elementos o plataformas o procedimientos bien establecidos para poder identificar fácilmente este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener riesgos innecesarios. Imagínense que ya se fue el viático, ya no los comprobó y le dimos 10,000 pesos, y los 10,000 pesos nos dio 4 facturas nada más de 2,500 cada una, y todas pagadas en efectivo. Pues esos 10,000 pesos son no deducibles. Entonces, sí debemos de contar con las herramientas necesarias para poder identificar este tipo de transacciones. Y me van a decir, oye, pero pues eso está complicado. Sí, sí está complicado, pero mediante el uso de plataformas o el uso de la tecnología, podemos mitigar muchos riesgos que no podemos ver al día a día, y que tampoco vamos a contratar a una persona solo para que esté revisando cómo emití el CFDI, porque esta persona a los 2 días te va a renunciar porque le van a llegar 200,000 CFDIs para revisión. Entonces, es algo que tenemos que estar mecanizados, debemos de ver cuál es la mejor tecnología, necesitamos ya que la gente de impuestos no esté, como antes decíamos, arrastrando el lápiz, haciendo la talacha. La gente de impuestos estamos para analizar y ayudar a la toma de decisiones de la empresa. Por eso es bien importante que nos llevemos esto como una reflexión, como iniciaba Gilberto. Realmente es una reflexión. Aquí no es, oye, así se calcula el impuesto sobre la renta, no. ¿Qué cosas debemos de considerar para este cierre fiscal? Y la verdad es que les agradecemos mucho la atención que nos brindaron. Con todo gusto están nuestros medios de comunicación, que es el correo electrónico a través de bhrn@bhrmx.com. Tenemos nuestros canales de comunicación en LinkedIn, Facebook, Instagram, en WhatsApp tenemos un sitio particular, y la presentación ya está, ya se les envió a los asistentes. Entonces, con todo gusto,
Cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes y nos vemos en el siguiente webinar. Recordemos, si hago un comercial, el siguiente viernes vamos a tener una plática de comprobantes falsos derivado de la reforma 2026. Espero que nos acompañen y muchísimas gracias por su atención. Y como bien dice nuestro gerente de desarrollo de negocios, estamos a un WhatsApp de distancia. Gracias. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Sentimos que no hayamos podido resolver todas las dudas que nos compartieron en el chat justo interno del webinar, pero no olviden que tenemos todos nuestros canales de WhatsApp, nuestros correos electrónicos, todas nuestras redes sociales. Justo como les compartía, con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Esperamos que la información que revisamos les permite ver el cierre fiscal 2025 desde una perspectiva mucho más estratégica, consciente y orientada al control de riesgos. Si algo queda claro después de analizar todos estos puntos, es que un cierre bien hecho no depende de la improvisación, depende del criterio técnico, profesional, revisiones precisas y una visión preventiva. Cada empresa es distinta, por supuesto, cada operación tiene matices, aristas y muchas de las dudas que surgen en esta etapa requieren un enfoque especializado. Por eso, si durante el webinar, webinar identificaron áreas que necesitan una revisión más fina, más profunda, o simplemente quieren tener la tranquilidad de que todo está sólido y defendible, con gusto podemos orientarlos de manera más personalizada. Al final, la certidumbre fiscal no se construye sola, se construye con análisis, acompañamiento y un equipo que domine los criterios actuales. A nombre de BHR, de todos mis especialistas, todas las personas que conforman justo BHR en ámbitos digitales, todo el equipo que está detrás de este y frente a ustedes, les agradezco mucho su tiempo. Para nosotros es un gusto enorme estar frente a ustedes. Una vez más, agradecemos el tiempo y el espacio, siendo que nosotros somos por ustedes y nos debemos a ustedes. Les agradecemos su tiempo, su atención, su participación. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Pasamos ahora a la sección final de nuevo, mencionándoles que pueden contactarnos para dudas, comentarios, sugerencias y asesorías en el correo de dn@bhrmx.com y en bhrmx.com, tal cual nuestra página oficial y nuestro canal justo de WhatsApp. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta la próxima. Gracias por todo.